Que Dios te bendiga. Que el bien y la misericordia de Dios estén contigo todos los días de tu vida. Si estás viendo este video, no es suerte ni casualidad, es un propósito de Dios. Dios trabaja de muchas maneras, a través del viento, a través de las estrellas, a través de un animal, a través de muchas cosas trabaja Dios. Hoy quiere llevarte este mensaje, a través de mi persona. Yo soy un hombre pecador, un hombre que lucha día con día por hacer la voluntad de mi Padre. Así que hoy quiero hablarles de un tema muy hermoso, la fe. Qué bonito es escuchar cuando decimos tengo fe. Sí, pero tener fe también es actuar. Tener fe es explotar eso que tenemos en el corazón. Decir, sí va a pasar porque yo tengo fe y creo que Dios está conmigo y que Dios no me va a abandonar. ¿Sabes algo? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todos tenemos fe, pero no la explotamos. Es como que tuvieras dinero en un banco. Ese dinero no va a generar ganancias si tú no lo inviertes en otras cosas, en alguna mercadería. Tú tienes que invertir tu fe. Tienes que explotarla. ¿Cómo? Ahora te voy a explicar. Voy a explicarte algunos versículos que me llamaron mucho la atención y que son de gran bendición para tu vida y para mi vida. Espero que tú los leas, luego recapacites y lo practiques. Porque la fe es práctica. Si tú tienes la fe, pero no practicas, es una fe muerta. La fe es como este músculo, como el bíceps. Si tú no haces ejercicios, el músculo no crece. Al igual es la fe. Si tú no crees, la fe no va a crecer. Así que hoy quiero compartirte, para empezar, en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si hoy tú no ves cambio en tu pareja, en tu hijo, en tu trabajo, en tu estado de salud, si tú no ves ningún cambio, no temas, porque Dios dice que hay que ser valientes. Así que tú, aunque no veas el resultado, aunque no veas lo bueno que tú estás esperando, sigue confiado en el Señor. Pero debes de actuar. ¿Cuál es la manera de actuar cuando queremos fortalecer la fe? Orando y escuchando la palabra de Dios. Cuando asistes a la congregación, a la iglesia que vas y escuchas la palabra de Dios, cuando lees y estudias la palabra de Dios, la Biblia, tú estás fortaleciendo esa fe, estás activando la fe en tu vida para el bienestar. Te vuelvo a repetir, para el cambio de un familiar, de tu pareja, de tu hijo, si está en las drogas, si tu esposo o tu esposa te es infiel, si pues en el trabajo no te va bien, si tienes problemas económicos, tú debes de leer la palabra, escuchar la palabra, creer en el Señor. Luego dice en Hebreos 11:7. Escucha bien esto, te voy a explicar porque muchos me han preguntado, pero ¿cómo puedo fortalecer mi fe de otras maneras? Bueno, en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Así que hoy puedes salvar tu casa, hoy puedes salvar tu vida, hoy puedes salvar a un familiar. ¿Por qué digo esto de Noé? En ese momento cuando Dios le habla a Noé, me imagino que el cielo estaba despejado, había un sol radiante, no parecía que fuese a llover tanto. Pero Noé actuó, porque lo dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Así que hoy te toca trabajar a ti, prepara tu arca. ¿Cuál es tu arca? Por ejemplo, si tu pareja te está engañando, te es infiel, bueno, prepara tu arca. Cuando esa persona llegue, háblale con amor, explícale lo que está sucediendo, pero también debes ir preparando esa arca para que no se hunda, fortaleciéndote en oración, confiando en el Señor, que Él está contigo y que todo va para bien, conforme al plan de Él. La oración es preparar la barca, escuchar la palabra es preparar el arca. Leer la palabra y estudiarla es preparar el arca. Luego vamos a Hebreos 11:29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Imagínate, pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero fue por fe.
Así que hoy tú tienes que ponerte de pie y dar el primer paso y creer que todo va a estar bien. Si estás enferma, si estás enfermo, da el paso. Lucha, cree. Pero tienes que creer con la convicción de que el Señor está contigo, de que el Señor no te va a abandonar. El que te engaña, el que te dice que todo va a estar mal, que no estás bien, que vas a fallar, es el demonio. Porque él es mentiroso, él es ladrón, él vino a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, tú le debes de creer al Señor. Así que, como dice por acá, te lo vuelvo a repetir, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Así que si estás pasando un problema, imagínate, el problema es el mar y te está inundando, te estás ahogando en la desesperación, tú debes de creer para que esa agua baje y tú puedas caminar. Pero debes de tener fe, debes de creer. Luego dice en Hechos 11 y 12, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la clave también para la fe. Tú no tienes que creer en otra cosa, o en otras cosas, o en otras personas, más que solamente en Jesucristo. Porque Jesucristo tiene el poder de salvarte, de tomarte de la mano y sacarte de donde estás. Pero debes de creer en el Señor, darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque te vuelvo a repetir, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que creer en el Señor, tienes que tener fe. Luego dice, en Mateo 17:20, ¿por qué hablaba de Jesús? Porque aquí en Mateo 17:20 dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús nos dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, quiere decir que no necesitas tener una fe inmensa. Cuando tú empiezas a creer en el Señor, a tener confianza, porque al Señor nadie lo ha visto, no podemos decir Jesucristo era así, Jesucristo era de esta manera. No, tú crees en el Señor, aunque no lo hayas visto, y Él cuando ve en tu corazón que tienes fe y crees en Él, Él empieza a actuar. Es como que tú le dieras la llave de ese problema, entonces tú le das la llave porque crees en Él, entonces Él toma la llave, abre la puerta del problema y arregla todo el asunto, la dificultad que está. Así que yo te invito a que no creas que debes de tener la fe gigante. Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a leer y a escuchar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, esa pequeña semilla que es tu fe empieza a hacer grandes milagros. Créelo. Luego vamos a Santiago 2:14 al 17. ¿Por qué voy a leerles esto? Porque es muy importante actuar. ¿Por qué hablo siempre de actuar? Porque nosotros tenemos fe, pero si no actuamos, entonces de nada sirve. Es como lo que te exponía de Noé. Imagínate que a Noé pues le fue dicho que hiciera un arca. Si él no lo hubiese hecho, hubiera muerto. Pero él lo hizo por fe. Así que tú debes de actuar por fe. La fe va de la mano con el actuar. Si tú estás pasando un valle de sombra de muerte y tú dices, yo tengo fe porque ahí nada me va a pasar, entonces tú actúas y caminas, luchas. Creer es un verbo, o sea, tenemos que actuar. Luego en Santiago 2, del 14 al 17, por ello les hablo de esto, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Las obras son acciones. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Así que si tú le puedes decir a alguien, Dios te bendiga, pero con el Dios te bendiga, y si tiene hambre y tú tienes un trozo de pan y dices por dentro, es que si le doy el parte de mi pan yo me voy a quedar con hambre. No, tú debes de creer que el Señor es tu sustento y tu fortaleza, y el pan que tienes físico, si tú lo compartes, lo partes y le das algo a alguien, el Señor te va a triplicar o incluso más de triplicarte ese pan, pero no lo tienes que hacer con interés. Tú lo vas a partir y lo vas a compartir por fe, que tú sabes que no te vas a quedar con hambre y no vas a pasar hambre, porque eres una persona justa. El justo nunca pasa hambre. En cambio, el que es avaro siempre tiene temor, se enferma y nunca tendrá el gozo del Señor, que el gozo del Señor no se compra ni con todo el oro del mundo. Es por ello que hoy te digo, si tu fe no tiene acción, entonces es una fe muerta. Tú debes de tener fe. Por ejemplo, yo tengo una chumpa y veo a alguien que está en la calle pasando frío y solamente le digo que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Yo tengo fe de que Dios lo va a proteger, pero si yo no actúo, mi fe está muerta. Yo no te estoy diciendo que tienes que despojarte de todas tus pertenencias. Bueno, si tú lo quieres hacer por fe, lo puedes hacer, pero nadie te está obligando. A lo que voy es que tú debes de creer en el Señor, pero también debes de actuar. Cuando tú actúas, el Señor activa sus bendiciones sobre tu vida. Hoy creo que me estoy extendiendo, pero es casi uno de los últimos videos de este año y espero que lo compartan para algunas personas que necesiten fortalecer su fe. Y ya casi para terminar, voy por esta parte y dice en Romanos, esto me llama mucho la atención, es acerca de Abraham. Quienes han leído la vida de Abraham, en Romanos capítulo 4 del 17 al 20 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham tenía el deseo de ser padre, pero ya estaba anciano, ya estaba viejo. Pero Abraham creyó, tuvo fe. Porque el Señor dice acá, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios te dice, vas a ser sano, vas a ser sana. Pero tú estás en una camilla de un hospital y dices, pero Señor, si yo ni siquiera me puedo parar. Pero Él está llamando ya a tu sanidad, aunque no esté, porque Él es el Señor, el Creador, el Todopoderoso. Entonces, como Abraham, debemos creer que aunque Abraham ya era un viejo, un anciano, ya estaba entrado en edad, era imposible tener ya hijos, él tuvo la fe y sucedió. Pero bueno, sigo. Luego dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo fortaleces la fe entonces? Dale la gloria al Señor. Dile, Señor, tú eres el Todopoderoso, para ti es la gloria, Padre, porque sin ti yo no estuviera de pie. Es más, sin el Todopoderoso, sin el Altísimo, sin Dios, sin Jehová, tú y yo no estuviéramos ahora, yo hablando y tú escuchándome o viéndome. Porque para Él es toda la gloria. Por ello, fortalece tu fe dándole la gloria al Señor. Si tú, mujer, no puedes procrear, no puedes tener hijos, ten fe, ahí está. O la esterilidad de la matriz de Sara. Pero Abraham tuvo fe. ¿Sí? Así que adelante, fortalece tu fe dándole la gloria al Señor. Y luego, para finalizar, voy con esto que dice acá. Ten presente que en Marcos, en capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Escucha bien, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Creer es un verbo que requiere acción. ¿Sí? Yo creo, tú crees, lo podemos conjugar, es un verbo. Eso quiere decir que hay que actuar. Así que ya no te quedes por ahí dormido, dormida. Levántate de tu cama y después de ver este video, yo quiero que dobles tus rodillas y que ores, le pidas al Señor. Lee la Biblia, ve a la iglesia, escucha la palabra, no importa cuál sea tu pecado. Porque Jesucristo vino a salvar
a sanar, a restaurar. Él no vino a condenar. Ahora, si Jesucristo hubiese venido a condenar, yo mismo te digo, mira, mejor ya no hagas nada porque ya estás condenado. No, cual sea tu pecado, Jesucristo está dispuesto a perdonarte. Así que finalizo con esto. Tú y yo somos como este vaso. ¿Sí? Aquí estamos. Dios colocó en nosotros fe, que es el azúcar. Si yo vengo y tomo el agua y digo, pero esto no está dulce, y sin embargo ya le eché el azúcar y no está dulce, ¿qué falta para que esto esté dulce? Correcto. Hay que agitar, hay que mover, hay que actuar para que esta agua se endulce. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el ejemplo que te quiero dar? Tú eres el vaso, ¿sí? El agua es tu vida. Tu vida ya tiene fe. Para que tú seas dulce, tengas bendiciones, tengas salud, tengas prosperidad, para que las cosas mejoren en tu vida, ya no estén amargas. Tú tienes que creer, tienes que actuar, tienes que orar, tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia, estudiarla, tienes que ayudar al prójimo. Y como lo dice Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando empiezas a actuar, cuando empiezas a seguir el ejemplo de Jesucristo, es cuando tú empiezas más a agitar la fe, a mover esa fe en tu vida. Y tu vida dejará de ser amarga, insípida, y será agua dulce. Que Dios te bendiga. Toda la gloria y toda la honra es para mi Señor Jesucristo. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Y no importa si eres una prostituta, si eres un gay, si eres una lesbiana, si eres un ladrón, si eres un asesino, Cristo te ama. Y por ti, y por mí, estuvo en una cruz, con los brazos abiertos, porque un día como hoy quiere darte un abrazo. Cuídate mucho.